tenemos con nosotros en el día de hoy la grata presencia de Edwin Vargas, que viene desde la Fundación Bosque Sagrado, que nos va a explicar ampliamente qué es este tema de lo que es reciclaje o las 3R como muchos lo conocen. Bienvenido Edwin a este tu programa a la SEC TV. Muchas gracias, un placer de estar con ustedes acá en este tan importante programa en el cual se tratan tantos temas de importancia para nuestra isla y para el planeta. Es justamente lo que queremos hacer, este aporte ecológico a través de este programa, para que todo el mundo se entere de cómo estamos y lo que debemos hacer. Y pasamos entonces ya a lo que es la primera pregunta, que mucha gente se pregunta, ¿por qué se habla tanto, no de basura, sino de residuos sólidos, como un término como muy técnico? En definitiva, ¿qué es un residuo sólido? Bien, antes de contestarte la pregunta, quiero hacerte una pequeña introducción y luego caemos en lo que son los residuos sólidos. Muy bien. Nuestro planeta, con la presencia de los humanos, hasta hace 100, poco menos de 100 años, se manejaba de manera armónica. Todos los recursos, todos los seres que lo habitaban estaban de manera coordinada y no había ningún elemento el cual perturbara la vida o el seguimiento de la vida en el planeta. Estaba en equilibrio, como que dice. Exactamente, teníamos lo que se denomina el equilibrio ecológico. Okay. Un lugar precioso donde todos habitamos. Sin embargo, poco a poco esa armonía se fue perdiendo debido a ciertos elementos que nosotros los seres humanos hemos ido introduciendo al ambiente. Esos elementos son los denominados desechos sólidos, que no es más que el producto ya ya sea algo producido, valga la redundancia, por el ser humano, algo industrializado, como también puede ser una funda, etcétera, etcétera. Como un desecho, ¿no? Un desecho de algo industrializado ya ha sido usado por el ser humano, entonces pasa al medio ambiente porque este desecho generalmente no se descompone a la velocidad ideal. Tú defines a industrializado de que es algo que fue producido a una industria, a una empresa, o sea, que no es como yo comer un guineo y botar la cáscara, o sea, eso no se considera en ese sentido así, o sea, ¿es más o menos la idea? Sí, sí. De hecho, los desechos que se producen por la naturaleza, es decir, cáscara de guineo, etcétera, son desechos que si nosotros los manejamos de manera adecuada, se pueden reintegrar perfectamente al ambiente. Sin embargo, cuando estos no son manejados adecuadamente, sí, entonces vienen a formar parte ya de residuos sólidos. Entonces, estos residuos, la problemática que tienen es que su velocidad de descomposición y de reintegración al ambiente es muy lenta, y todo el tiempo que estos están interactuando con el ambiente se convierte en una problemática. Entonces, esto trae lógicamente enfermedades, trae trastornos al ambiente, al agua, al aire, al suelo, etcétera, etcétera. O sea, eso se puede diseñar como un contaminante, ¿no? Sí. Tenemos un desecho puesto en la naturaleza que no debería estar ahí, Sí. y entonces trae el problema que es lo que nosotros llamamos contaminación. O sea, ese es más o menos el concepto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, un vaso plástico, el cual es producido para nosotros tomarnos un vaso de café. Ese vaso tomó unos segundos por una empresa transformar un producto de petróleo en ese vaso. Finalmente llega a nosotros a través de una cadena de distribución, y ese vasito de café que utilizamos para tomar y probablemente dura en nuestras manos máximo unos 5 minutos, ese mismo vaso posteriormente va a reintegrarse al medio ambiente. Sin embargo, para destruir ese vaso, la naturaleza necesita cientos de años. Entonces, la velocidad en la cual producimos no se compara con la velocidad a la cual la naturaleza puede reabsorber ese residuo, ese desecho, y reintegrarlo a su ciclo natural. Básicamente esa es una de las problemáticas que ofrecen los plásticos y los residuos sólidos en general. Por lo tanto, que tampoco tenemos quizás demasiadas opciones, porque uno ve, por ejemplo, el plástico como material químico que se puede hacer de todo, o sea, Sí. de todo tipo de forma, maleable, dúctil, o sea, de todo tipo. El único problema que tú tendrías es que la naturaleza no lo puede reintegrar, como tú mencionas el término, con la rapidez que uno quisiera, ¿no? Y durar en el ambiente como un contaminante muchos cientos de años. O sea, ¿qué alternativa entonces tenemos nosotros con relación a la producción de plástico o al uso cuando ya se ha terminado su vida útil por parte nuestra?
Sí, en sentido general no es que el plástico como tal sea malo, es decir, el plástico ha revolucionado la industria, la sociedad y ha hecho mucho bien también a la humanidad, porque si vamos a sustituir el plástico, quizás el elemento que vamos a utilizar mayormente será madera, entonces la madera es una mayor presión para el bosque, o quizás algunos elementos, pero que también implican presión para el medio ambiente. Entonces el plástico, entre comillas, ha sido un salvador. Sin embargo, la velocidad en la cual estamos produciendo, el uso que le estamos dando a este plástico se ha convertido en un problema mayúsculo para la sociedad. Hay un tema específico que quería tratarte, que es el caso específico de lo que son los océanos de plástico. Océanos de plástico, o sea, sí. ya no de agua el asunto. Sí. Sí. Agua salada, ya son de plástico. Sí, también le denominan islas plásticas, etc. Tiene varios nombres. El asunto es que muchos de estos residuos sólidos que nosotros utilizamos generalmente van a parar a los ríos y posteriormente a los mares. Por el oleaje, estos residuos van siendo agrupados en los mares y se van compactando, consolidando y forman lo que son islas plásticas. Por ejemplo, hay en el Mediterráneo islas bastante grandes de... ¿Tú te refieres a acumulaciones de plástico en la superficie? Sí, en la superficie de los mares, en la superficie de los un basurero, como que dice. Sí, basureros marinos, sí. Okay. Esto se ve tanto en el Mediterráneo como también en el Pacífico, cerca de la zona California se producen muchos plásticos y también en el Atlántico. Es decir, en todas partes tenemos lo que son zonas que habitan cientos de kilómetros a veces de plásticos consolidados. Estos plásticos están haciendo la vida muy difícil a los, valga la redundancia, la vida marina, es decir, a las especies del mar. Un científico, estaba viendo un programa de un científico que esperaba ver en la profundidad de los mares especies desconocidas, especies exóticas quizás diferentes, y cuando descendió al fondo de los mares, ¿qué encontró en el fondo de los mares? Pues simplemente una zona cubierta de plásticos. Wow. Es decir que ni se ve el fondo marino, lo que se ve es la basura que hemos echado ahí. En el fondo marino, en muchas partes, más que presentar la diversidad de la fauna y la flora marina, simplemente son depósitos de plástico que nosotros hemos ido produciendo, y que con la agravante de que son zonas donde hay poca luz y poco oxígeno, y estos son los dos elementos que propician el que el plástico pues mayormente se descomponga. Es decir, que un plástico que está en la profundidad marina durará muchos años más para descomponerse en comparación con un plástico que está siendo expuesto al sol y al oxígeno. Eso fue una sorpresa bastante interesante. Buscando especies exóticas, nos topamos con un basurero en nuestros propios mares. Sí. O sea, ahí me llama la atención lo que tú dices del Mediterráneo, que no tiene, o sea, el agua no fluye tanto porque está encerrado, ¿no? Y eso se ha convertido entonces, en otras palabras, en una especie de cloaca para la gente, todo el que vive alrededor de ese mar, ¿no? Sí. Bueno, no está, digamos, tan cerca de la costa, pero está un poquito más alejado, pero sí, básicamente es un vertedero. Es decir, el mar está copiado de basuras producidas por nosotros. Y en lo que respecta, por ejemplo, a nuestras islas aquí en el Caribe, ¿qué tipo de datos podrías tú arrojar de lo que hemos encontrado en el océano? ¿Es parecido a ese problema que tienen allá? ¿O es mejor? ¿O es igual? ¿O es peor? O sea, ¿cómo estamos de este lado nosotros? Bueno, es relativo porque se han encontrado islas marinas no tan grandes, pero como los mares tienen comunicación, no quita que esos islas andantes marinas se puedan desplazar de una zona a otra. Es decir, que todos estamos de alguna manera expuestos a que en determinado momento estas islas marinas se muevan y afecten nuestras costas. Entonces quiere decir que si por ejemplo en el Ártico o en la Antártica encuentran una funda de plástico y ven que es de la tienda fulana de tal, uno puede ver, pero esto viene de tal país, y fue porque nadó no, o sea, fue desplazado por el oleaje, como tú mencionabas,
tan lejos. O sea, Sí. que no es como uno piensa, no es otra por allá. No, el problema inicia en cualquier parte, porque si nos vamos al aspecto del oleaje, la basura que echamos acá en un río, como Sí. tú me dijiste, va a parar al océano, y después de ahí sabe el día donde eso va a llegar a los confines de este planeta, y uno se pregunta, ¿y cómo llegó esto aquí? No, llegó por el oleaje. O sea, que no es cierto lo que la gente piensa. Aquí me enfoco mucho en los dominicanos, que creemos que por echar la basura en el río ya desaparece de nuestra vida. No, va a parar a otra parte, por eso no desaparece, eso reaparece en otra parte a llevar el problema que de aquí que queremos eliminar. Sí. Luego nos quejamos como que llega aquí la basura, y es Sí. porque también nosotros producimos la basura. Sí. Así va la cosa, ¿no? Sí, así es. No sé si es que nosotros irónicamente pensamos que nuestro planeta es tan grande que la basura que tiramos quizá no la vamos a volver a ver. Lamentablemente no es así. Hemos querido colonizar Marte, otros planetas, sin embargo, si nosotros llegamos a colonizar otros planetas y continuamos con nuestros hábitos, simplemente vamos a trasladar nuestros hábitos a los otros lugares donde vayamos. Es decir, Como lo hemos hecho con otros países que se ha ido a conquistar en la época de la historia, ¿no? Que vamos allá y que a culturizar, pero también llevamos la basura que tenemos, la llevamos allá. así es. Sería exactamente lo mismo. Así sería, porque no solo viajamos nosotros, sino que viajamos con nuestras maletas. Y en este caso, nuestras maletas son nuestros hábitos. Edwin, ¿qué son las 3 R, o las 3 R como muchos llaman? ¿A qué se debe esto y para qué sirve en beneficio del medio ambiente? Ok, una vez vista cuál es la problemática del manejo de los desechos sólidos, etcétera, etcétera, pues muchas personas, tanto científicos como también gobernantes a nivel internacional, empezaron a preocuparse, a buscar posibles soluciones. Fue entonces cuando ya de manera formal el primer ministro de Japón en aquel entonces, 2004, junio, en la cumbre del G8, pues llevó una propuesta denominada las 3 R. Dicho primer ministro, su nombre es Kiyosumi Junichiro. ¿Un japonés? Sí, él llevó una propuesta denominada propuesta de las 3 Rs. Entonces, aunque de manera informal se conocía, digamos que algo de las 3 Rs, pero ya de manera formal a nivel estatal, pues fue esta persona quien dio a conocer. ¿Qué son las 3 Rs? Pues bien, es una propuesta seria de manejo de los desechos sólidos, en la cual buscamos causar el menor impacto posible al ambiente. Bien, ¿cuáles son estas 3 R? La primera es reducir, la segunda es reusar y la tercera es reciclar. Bien, ¿qué es reducir? Y esta es quizás la mayor o más importante de las R, porque esta R implica en nosotros tratar de utilizar lo menor posible los elementos que contaminan al medio ambiente. Es decir, se refiere tanto a productos como también a energía. Es decir, cuando nosotros reducimos, estamos hablando de Menos uso. menos uso, es correcto, menos uso. Lo que también, utilizado de manera inteligente, pues equivale a economía, mayor economía. Ejemplo, hay cosas que estamos en el supermercado y que nos vemos en un momento y nos vemos en el momento de pensar, lo quiero o no lo quiero, pero realmente lo necesito o no lo necesito. Es un momento donde nosotros vamos a adquirir un producto o un servicio, el cual de alguna manera va a impactar el ambiente. Si es algo que yo no necesito, pues entonces realmente no debo de tomarlo, tanto por no afectar mi economía como también por no afectar al ambiente. También ya con los servicios, el tema del agua, que es todo un tema, el reducir el uso del agua, no solamente en nuestro país, en el cual no se mide el uso del agua, y eso es una desventaja. Por ejemplo, en algunos países europeos donde el agua te la facturan por cantidad, pues la gente tiene, digamos, una mayor conciencia. Mayor conciencia, pero es por la economía. Sí, mayor conciencia. Funciona, no hay problema, que funcione es lo que importa. Porque le toca el bolsillo. Eso. Pero la idea no es llegar a este punto de que nos toque el bolsillo, porque nos está tocando de otra forma. Entonces, nosotros, por ejemplo, abrimos la ducha
una vez nos enjabonamos, pues cerramos la ducha y no la dejamos abierta tirando agua, porque esa será agua que viene del río y que es un agua limpia que una vez la utilicemos ya no va a ser usada más. Es decir, debemos de tratar de economizar o de manejar de manera adecuada el recurso agua en la casa, tanto para el baño, el aseo personal, como también para el lavado de los trastes, limpieza de la casa, y es posible el agua reutilizarla varias veces, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he visto, o sea, como buen dominicano que uno conoce, la gente coge el cepillo, le pone pasta al cepillo, Sí. abre la llave de lavamanos, moja el cepillo y empieza a cepillarse. Y deja la llave hasta que termine ya de cepillarse, entonces para tomar la agua y enjuagarse está la llave abierta. Sí. O sea, ese es el problema de muchas personas, que quizás como tú dices, como no nos cobran realmente el consumo, sino un monto fijo, si nos cobraran el consumo como se hace la electricidad, quizás lo pensaríamos 2 veces antes de dejar una llave botando agua, Sí. porque nos la están cobrando. Sí. Hay una falta de conciencia por parte de los seres humanos, ¿no? Sí. Ejemplo, 2 segundos, mojo el cepillo, utilicé 2 segundos para mojar el cepillo. Dejo la llave abierta, me cepillo y dura alrededor de 20 segundos, 30 segundos y la llave va a seguir botando agua. Es decir, estoy por 10 o por 20 veces utilizando el agua que se supone voy a utilizar para cepillar. Yo creo que la gente debería de probar algún día usar el cepillo con pasta sin mojarlo, ¿sabes? A ver cuál es la necesidad que tiene, porque como quiera que sea, uno tiene saliva y el cepillo automáticamente hace la basa con la pasta, o sea que... Sí. Prueba un día a ver qué pasa, usar el cepillado sin mojar el cepillo antes. Creo que no le va a pasar nada por eso, No. es que le va a caer un diente o algo así. Quizás esperas un poquitito más para que la saliva sea suficiente, pero estás contribuyendo con el planeta. Ok. Entonces, con el tema de lo que es el reuso, yo una vez escuché que hay países que tienen prohibido en las tiendas, Ujú. supermercados y eso, el dar fundas plásticas Ujú. a la gente que va a comprar. Ujú. La gente está como obligada a que vayan con una bolsa de tela o un saquito. Ujú. La cosa va por ahí, ¿no? Sí, sí. Y eso tiene realmente un impacto en el medio ambiente, o sea, ¿tú lo ves así? Sí, claro, porque al ser millones de personas, ya somos en el planeta 7.000, alrededor de 7.000. Mal contado, Sí. en el censo a mí no me contaron. Bueno. Falta uno. Bueno, y el que están haciendo ahora y el que van a hacer mañana tampoco está ahí. Exacto. Entonces, bueno, solamente hay que utilizar la matemática para ver que las cantidades de desechos que producimos son realmente insostenibles a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, el caso del agua que te decía, pero también ocurre con la electricidad. Es decir, muchas veces pagamos la electricidad, otras veces no la pagamos. Generalmente quien la paga tiene un poquito más de control, a veces porque no la pagamos o porque la tarifa es bajita o baja, pues dejamos a veces los bombillos encendidos durante todo el día y no aprovechamos la luz solar que tenemos ahí. Y esto tiene una carga para el ambiente, eso implica mayor cantidad de petróleo, mayor necesidad de recursos en dólares para comprar el petróleo y mayor impacto al ambiente porque es más petróleo que se trae del suelo para utilizarlo en producir la energía eléctrica. A mí me parece, Edwin, que una de las cosas que sucede en los países con la gente es que no evaluamos la cadena de repercusiones que tiene algo. Como tú dices, por ejemplo, el caso de la electricidad, que dejamos las luces encendidas sin necesidad y todo eso. Y nadie evalúa, por decirlo así, cómo llegó esa luz a encenderse ahí. O sea, cuando tú te pones a ver que eso lo produce una planta eléctrica que trabaja a base de carbón o a base de petróleo, y el petróleo entonces que hay que extraerlo, que eso cuesta dinero al país, bla, 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 y encima de eso el impacto al medio ambiente. O sea, uno no evalúa la cadena de repercusiones que hay ahí, que cuando uno abusa de un recurso, lo que está provocando más atrás. Quizás por ahí viene de parte de la inconsciencia nuestra. Sí. También hay personas que dicen, no, yo no pago luz. O como a mí me pasa muchas veces cuando hay charlitas en las escuelas públicas, no, también quizás sucede también en las privadas, pero me enfoco en las públicas, que es donde quizás mucha gente, pues la cultura que tiene es un poco menos adecuada. Y va uno al baño y ve uno el charco de agua en el piso y se pregunta uno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, el estudiante va a la llave a millón, como dice uno, hace así y se va por ahí mismo. Y tú le preguntas, pero mira, yo no pago agua.
O sea, como que, como no la pagan, ¿sabes? No le cuesta nada, pues como que no importa. Sí. O sea, es un aspecto básicamente de una conciencia pobre Sí. en asuntos de medio ambiente. O sea, quizás si nos ayudamos con lo que tú dices de reducir el uso de recursos, pues estamos un poquito más conscientes de la cadena de repercusiones que hay detrás de lo que estamos provocando en este punto. Sí, y hay un punto, y es que quizás como tú dices, pensamos que eso no lo pagamos, pero en realidad, entre comillas, no pagamos eso, porque esa energía eléctrica que nosotros, entre comillas, estamos dejando de pagar, pues al final de la cadena, ¿quién la paga? La paga el gobierno. ¿De dónde el gobierno va a sacar ese dinero para pagarla? Del bolsillo nuestro, porque tenemos que pagar impuestos y todo eso, ¿no? Entonces, O sea, que pagamos como sea. no la pagas directamente, pero la pagas cuando vas al colmado, a la pulpería o al supermercado a comprar un producto. Ese producto está grabado porque necesita un margen para pagar esa factura eléctrica. Entonces, como tú vienes a ver, se sube gravamen, ¿se llama? ¿ISEBI? Sí, sí. Y es en consecuencia porque hay que comprar más petróleo porque hay que seguir produciendo electricidad. Lo que nadie se imagina es que se ha subido el ITEVIS, o el impuesto como llama en cada país, justamente por el abuso de los recursos que estamos teniendo en nuestra propia casa. Es lo que te digo, o sea, la gente no asocia la cadena de repercusiones que hay detrás para que ese bombillo se encienda. Pues, quizá ahí está básicamente el problema que tenemos todos los seres humanos. Así es. Falta de conocimiento y conciencia. Sí, así es. Entonces, decíamos de la primera R, que es el reducir, es decir, reducir tanto la producción o la compra de artículos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, los chicos que son muy amables y que a veces esperan propina, pues de manera muy gentil te utilizan 2 y 3 fundas para 2 o 3 productos. Y quizás por la cultura ellos entienden que por darte más fundas quizás reciban una mejor propina, porque mucha gente valora, de manera inconsciente, valora el hecho de tener muchas fundas para manejarlas en la casa. Sin embargo, en vez de tener 3 o 2 fundas para un producto que quizás no sea pesado, ejemplo, papel de baño, que no pesa, O un cepillo de dientes. pues tú puedes utilizar perfectamente una funda en caso de que tú no lleves tu propia funda, que es lo ideal. Y también el utilizar la menor cantidad de funda en el sentido de que a veces te echan 2 productos pequeños y livianos en una funda y en la próxima funda también 2 fundas más y te echan 2 cosas pequeñas que quizás se puedan juntar porque no son contaminantes, ejemplo. No hay Contacto con los alimentos. con químicos, etcétera, etcétera. Esa parte es importante porque en una compra donde nosotros fácilmente nos dan 20 fundas, que ocurre, 20, 30 fundas, pues podríamos irnos a la casa con 10 fundas. Ahora, lo ideal es que nosotros utilicemos una funda, puede ser de tela, y esta funda la llevemos al supermercado. Sí, un saquito de tela. En algunos de los supermercados los tienen. Sí, los he visto. Sí, entonces con ese saquito ya nosotros estamos quitando el impacto de 30 fundas al ambiente. Pero también hay otro pequeño detalle que yo he visto en el supermercado, todo el mundo ha visto. Van, por ejemplo, a comprar manzanas, Sí. y tú ves que están todas las manzanas ahí en los anaqueles, o sea, sueltas, pero también están en paquetes de 6, en paquetes que tiene la baterita blanca esa que es polietileno y el plástico envolvente, ¿no? Correcto. Que para más facilidad la gente coge el paquete de 6, va a la caja y ya salió. Pero ese paquete llega a la casa, la gente lo abre y ¿a dónde va a parar el paquete? A la basura. Así es. Yo siempre he pensado que una recomendación para reducir lo que es el uso del plástico, como usted va al supermercado a comprar manzanas, a comprar los pimentones que también vienen en paquete, elíjalo uno a uno mejor suelto, que tiene una gran ventaja porque tú puedes revisarlo, darle la vuelta, porque si está en el paquete no puedes darle la vuelta para saber si está podrido o no debajo. Sí. Entonces es más conveniente porque entonces hay un menor impacto de plástico en la casa porque no usamos los paquetes que están en el supermercado. Yo sé que es más práctico, Es así. pero no nos conviene porque si queremos aplicar la primera R de reducir, tenemos que ir eliminando las costumbres que tenemos, que son prácticas, entre comillas, pero que tienen un impacto mayor en contra del medio ambiente. Es así. Entonces, Elvin, yo creo que tú me expliques las otras 2 R luego de esta pausa, porque veo que es un tema bastante interesante, veo que también es bastante amplio, pero no queremos que la noticia vaya a la gente de nuestro programa sin tener la información completa, aunque sea de poquito, ¿no? De cada una de estas R. Bien, mis amigos, arribamos ya a lo que es la parte última del segmento de entrevista del día de hoy, con Edwin Vargas, que viene de la Fundación Bosque Sagrado, y nos está explicando lo que son las 3 R's. Ya hemos abordado una R.
Elvin, en el tiempo que nos queda, tú nos puedes resumir más o menos, pero que la gente se vaya con información lo más completa posible. ¿Qué son las otras dos R's que estamos hablando? Bien, vimos reducir. La segunda R, reutilizar, es decir, las cosas que ya tenemos, que hemos adquirido, pueden ser productos de plástico, de cualquier otro material, pues darle un segundo, un tercero, un cuarto uso en la casa antes de nosotros tirarla. Ejemplo, las botellas plásticas que ya las tenemos en la casa, podemos utilizar esa misma botella si salimos a caminar o a correr, rellenarla, etcétera, etcétera. Y es una botella que nos va a servir muchísimo, nos la llevamos al trabajo, a cualquier diligencia. En vez de comprar otra botella nueva en un supermercado, pues nos llevamos nuestra botellita, tenemos economía, mayor economía, y tenemos también menos impacto al medio ambiente. Esa es la segunda R, que es reutilizar. Eso aplica para todos los recursos. Y finalmente, el tercer recurso, que es reciclar o el reciclaje, ya es un tema bastante amplio de por sí, pero básicamente implica que nosotros ya de manera industrializada, los países utilizan nueva vez los recursos que fueron utilizados una primera vez para darle un segundo, tercero, cuarto uso. Esto tiene un gran impacto porque son elementos que ya no van a formar parte del ambiente, a contaminar, sino que van a ser reutilizados y lo económico se beneficia. Hay muchas poblaciones que están siendo beneficiadas con el reciclaje, la sociedad en sentido general, los gobiernos también. Entonces es todo un asunto simplemente de conciencia y de un manejo adecuado de nuestros desechos. Yo he visto, Edwin, que hay como una especie de confusión entre lo que es el reciclaje y lo que es el reutilizar. Porque, por ejemplo, ese ejemplo que tú pusiste, la gente que compra botellitas de agua, de cualquier marca, no importa, y se gastó, o sea, no otra botellita, sino que la lava y le echa otra vez agua para llevarse a su trabajo. O sea, la persona en sí no estaría reciclando, lo que está es reutilizando el producto. Porque el reciclaje, por lo que estoy entendiendo, implica ya un proceso industrial de tomar ese recurso que tiene, por ejemplo, el plástico, y hacer algo con él para entonces convertirlo en otra cosa, o algo parecido. Así es. Vamos más o menos al asunto. Sí, por ejemplo, el papel que utilizamos en las oficinas, ese papel ya una vez utilizado, pues los guardamos en montones, se lleva a una industria. Lógicamente, la calidad del papel, que ya viene de segunda generación, no va a ser quizás tan buena, pues vendrá como un papel quizás marrón para cajas, etc. Pero este papel va a tener un segundo uso, una segunda vida. Eso es reciclaje, correcto. El reutilizar tiene que ver con el mismo recurso, utilizarlo varias veces, sin pasar por ningún proceso. Es como el ejemplo del papel. La gente imprimió algo en el printer de la oficina. Me equivoqué, eso no era. O sea, no lo bota, lo deja ahí. Y entonces lo utiliza para hacer notitas. O sea, lo que está no es reciclando, lo que está es reutilizando lo que es el desecho en este caso. Pero si hablamos de reciclaje, estamos hablando que eso hace un proceso en otro lugar para convertirlo en una caja o más papel. O sea, la cosa es diferente. ¿Sabes? Para darle la explicación, porque hay gente que habla mucho de reciclaje, pero en verdad no está reciclando. Lo que está es reutilizando algo. El recurso. Ahí va la cosa. Así es. Muy bien, entonces explícanos un poquito más el tema del reciclaje. ¿Qué podemos nosotros hacer con las 3 R en este caso para ayudar al medio ambiente? Ya que somos gente, muchos ya son adultos, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos? Y si también es posible en el tiempo que nos queda, ¿qué se puede hacer a través de las escuelas para que nuestros hijos o los estudiantes pues vayan creciendo con una cultura de las 3 R's? Bien, para conocer para manejar la cultura de las 3 R hacen falta 2 R más, que es repensar. Es decir, una vez nosotros somos conscientes de que el planeta es un ser vivo, es un ser sintiente, y todo lo que hagamos al planeta, pues nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, lo estamos haciendo a la fauna, a la flora, etcétera. Pues vamos siempre a pensar si realmente necesito lo que estoy comprando, si realmente necesito lo que estoy adquiriendo, si lo que tengo necesita que yo lo envuelva en 2 o 3 fundas, si necesita papel de regalo, si el papel de regalo tengo que botarlo y luego comprar otro papel de regalo, o si puedo guardar ese mismo papel de regalo para regalarle otra cosa a otra persona. Sin que nadie se ofenda, porque si a uno le regalan un regalo en un papel bonito, mi hermana hace mucho eso, le regalan algo y el papel y la moña la guarda como que eso es
Sí. Cuando viene alguna festividad o un cumpleaños de alguien, coge ese mismo papel que le y envuelve. Perfecto. Nadie tiene por qué enterarse que es un papel que está reutilizándose. ¿Vale? Es así. También redunda en más economía. Claro. Entonces, los niños en las escuelas es importante, sobre todo en nuestro país, que recalquemos la importancia del manejo de la basura, de los papeles, de los desechos, porque es una problemática que nosotros tenemos. Y es una educación que tiene que venir en conjunto, tanto desde la familia como también desde los colegios y las escuelas. Porque al nivel que vamos de crecimiento poblacional, no es sostenible la cantidad de basura que estamos produciendo. Entonces, por eso vemos los vertederos muchas veces en las esquinas que afean el país, que causan focos de contaminación, de ratas, de enfermedades. Esa basura cuando llueve pues se desplaza, tapa los filtrantes, causa problemas, diferentes problemas que redundan en enfermedades, en más gastos para el ayuntamiento, en problemas a la población en sentido general, afea el ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, con el solo hecho de nosotros ir sembrando una conciencia de respeto a los recursos naturales, de manejo adecuado de los desechos, pues entonces estamos creando un impacto positivo. Y ese impacto positivo debemos de sembrarlo desde nuestras casas y de nuestros colegios y nuestras escuelas. Es decir, no esperar muchas veces que desde afuera vengan a imponernos, a grabarnos con un impuesto o a cobrarnos el agua por la cantidad de uso, sino que seamos nosotros y nuestra iniciativa por conciencia los cuales manejemos de manera adecuada nuestros recursos. Que todo el tema se remite a conciencia, de que el ser humano haga o no haga en función de conciencia, no tanto en el asunto de economía, que está muy bien, sí. Porque si funciona para el medio ambiente de la economía está genial, sí. pero se persigue algo más allá, que se haga o no se haga algo porque tenemos conciencia de que si hago tal cosa estoy perjudicando a otros. Es como tú pusiste un ejemplo ahora mismo de que la basura tapa el filtrante. Sí. O sea, mucha gente va por la calle caminando y se bebe la botellita de agua, al menos la tapa, ¿no? Y bueno, se haga todo al suelo, porque gran cosa, que yo haga eso, ¿qué hace una botellita? Pero 2 esquinas más para allá, para otra persona que se va bebiendo un frío, como dicen en Dominicana, una bebida callejera, lo bebió, esto sí da chinta. Al suelo, gran cosa, un vasito, no es nada. Pero más para allá hay otra persona que se va bebiendo un juguito, eso que viene en cajita de cartón, lo consumió, gran cosa, al suelo, no es nada. ¿Qué hace una cajita? Eso no es nada. Pero si empezaron 3, ya van 4, ya van 6, ya van 10. Luego, como tú bien dijiste, llueve, el agua recoge todo eso, llega al filtrante, se tapó, tremendo brazo de mar tenemos en la comunidad. ¿Y qué dice la persona? Muy consciente, es que este síndico, es que este gobierno. Pero nadie se pregunta, como hablamos ahorita de las cadenas de repercusiones, ¿cómo fue que llegó a taparse el filtrante? Esa basura llegó ahí porque uno dijo que echando basurita no es nada, porque eran cosas. Sí. Pero así pensaron muchos. Sí. Y en consecuencia toda la comunidad se afecta por lo que uno pensó que no hacía daño. Sí. Ahí es donde estamos el lío de la conciencia. Así es, mira Pablo, qué hermoso es cuando nosotros vamos a la playa, ¿verdad? Y encontramos esa playa limpiecita. Y nos gusta, ¿verdad? Y nos gusta. Sin embargo, nosotros mismos somos los que llevamos los plásticos a la playa, después que nos damos el banquete de playa, muchas veces dejamos entonces esos plásticos tirados. Pero no puede ser más fácil, mira, me gustó tu ejemplo, eso de la playa. Al público que nos está viendo, haga el siguiente experimento. Tú sabes que uno va a una pizzería, yo digo por experiencia, pero me gusta mucho la pizza. Va uno a una mesa de la que está en la pizzería y la que tiene el reguero de la cajita que alguien dejó y los vasos, plástico, uno no se sienta ahí. Va y busca una que esté limpia y se sienta en una que está limpia. Pero hagan este experimento, cuando usted se coma lo que se coma, recoja a su mesa todo lo que usted ya se ve como desecho y límpiela. A ver cómo usted se va a sentir. Yo ahora estoy aseguro que cuando usted llega a cualquier lugar a comer y ve la mesa limpia, usted se siente bien. Y se sienta porque qué comodidad. Pero ¿por qué no aportamos nosotros mismos? Como ya que voy a comer, déjame limpiar mi área, porque yo fui que ensucié todo esto acá y no esperar que venga alguien del sector. No, yo limpio y voy y voto donde tenga que votar la cosa. A ver cómo usted se siente. Así que eso que tú dices de la playa es interesante, porque a todos nos gusta ver la playa limpia. Pero cuando yo me voy de ahí, ¿cómo lo dejo? Sí, es así. Y es que por eso mismo que en nuestra institución Bosque Sagrado damos tanta importancia a la conciencia. Es que aquí tenemos el planeta y aquí estamos nosotros. Muchas veces no asociamos la relación que nosotros tenemos con el planeta. Este planeta es un ser vivo
y estamos conectados en múltiples formas con él. Es decir, el planeta Tierra maneja tantos hilos y todos esos hilos son indispensables para nuestra vida. Desde el oxígeno, desde el suelo, el agua que consumimos diariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos recursos, con cada acción que nosotros hacemos, tiene una repercusión. Es decir, tenemos que hacernos conscientes de que nosotros no somos seres que estamos vivos y que somos independientes, ¿no? Aislados. Sí, la vida está interconectada, es decir, lo que yo hago te afecta a ti, Pablo, y lo que tú haces me afecta a mí, tanto en positivo como en negativo, y así mismo para las personas que nos rodean, para nuestros familiares y para el planeta en sentido general. Es por esto que el nosotros manejar de manera correcta los residuos y la basura es un gesto que hacemos para nosotros y también es un gesto de amor para los demás seres humanos que están a nuestro alrededor y para el planeta. Porque también el caso de los animales, muchos de ellos que mueren intoxicados por los plásticos en estos mares, en estas islas marinas que muchas veces se encuentran y que confunden con especies marinas, pues muchas de estas especies animales mueren asfixiadas, algunas de ellas en peligro de extinción, y así la cadena de la vida se va afectando grandemente y cada vez nuestra calidad de vida va disminuyendo y una parte de nosotros va muriendo cada vez que desaparece una especie del planeta. Es por esto que en nuestra institución Bosque Sagrado damos tanta importancia a la protección del medio ambiente, al manejo correcto de los residuos y los desechos, y llevamos esta conciencia a las escuelas, a los colegios, a los medios de comunicación, para que todos de manera unida pues tratemos de colaborar para tener un mejor país y tener un mejor planeta y ser mejores seres humanos cada día. Que así sea, y esperamos que con estos conocimientos que se han vertido en el día de hoy, a través de tus palabras, pues todo el que nos ve y nos escucha, pues piense en sí mismo qué yo estoy haciendo por mi planeta. Quizá una vez más decimos, no tanto en el aspecto económico, no, sino en un aspecto de conciencia. ¿Cuál es mi aporte? Edwin, el tiempo de la entrevista siempre es corto. Agradecemos en verdad tu participación acá. Esperamos que estos conocimientos lleguen donde tengan que llegar y que todo aquel que se considere ser humano piense en cuál es mi aporte a esta humanidad. Y ustedes, mis amigos, quédensenos ahí. Edwin, fue un placer haber estado aquí contigo y esperamos en una próxima ocasión tenerte de nuevo porque es un tema bastante amplio, pero ya vi que sí. Y esperamos que nuestros amigos televidentes pues, nos sigan y continúen con el programa del día de hoy en ASEC TV.